Padre, muchas gracias por atender las cámaras de Jesús TV. Estamos encantados de tenerle aquí y esperamos no tomarle demasiado tiempo de la agenda que usted tiene. No, yo soy el que está agradecido al canal Jesús Televisión por ese esfuerzo tan grande que hace de que el rumor de Dios se sienta y particularmente por toda la colaboración que habéis tenido a lo largo de este tiempo tan difícil de la pandemia, tanto para la catequesis de la infancia como para las charlas formativas que no se han interrumpido. Y es más, el hecho de haberlas publicado a través del canal ha hecho que sean muchas más personas las que las reciban y las que digamos se beneficien tanto de la catequesis como de las charlas. Por lo tanto, gracias a Juan Carlos y gracias a ti, Inmaculada, y al canal de televisión que vosotros sustentáis. Muchas personas tienen curiosidad por conocerle mejor. Les ha caído usted muy bien, dicen que es muy simpático, pero que quisieran saber más de usted. Entonces, ¿por qué no hacemos un poco el recorrido de su fe? Como quiera. ¿Cuándo empieza usted a sentir la vocación? ¿De muy niño? No, la verdad es que no, porque no me lo había planteado. He tenido el privilegio de nacer en una familia cristiana y por lo tanto desde pequeño sí he visto en mis abuelas, que vivía con nosotros, en mi padre y en mi madre, pues la práctica de fe, y como cualquier crío pues he hecho todo ese proceso de hace 67 años, voy a cumplir dentro de unos días, pues lo que era una España donde el nacional catolicismo, la cultura era católica y por lo tanto participaba yo y con la leche materna recibí, digamos, pues, la fe y estaba en un colegio también de religiosos con los padres agustinos. Por lo tanto, me movía en un medio ambiente que no era nada hostil a la fe, sino más bien todo lo contrario, que la acariciaba y me la ofrecía como algo más normal del mundo. Es decir, ir a la misa, etcétera, etcétera, pues entraba como que te cepilla los dientes por la mañana y cenas por la noche, ¿no? Y desde pequeño mi madre mi padre, pero sobre todo mi madre, pues nos enseñó a rezar, a la visita, digamos, al Santísimo, el rezarle a la Madre Inmaculada, ese cariño que yo ahora descubro y con mucha más profundidad en mi vida hacia la Eucaristía y hacia la Inmaculada, veo que tiene su origen precisamente en aquellos primeros momentos que de niño mi madre, todavía sin yo saber muy bien qué, me llevaba a la iglesia ante el Santísimo y después ante la Madre Inmaculada, pues con ella rezaba. Y bueno, después pasé a la acción católica, que era lo normal. En el colegio estaba en la Congre, que era la congregación, digamos, de la Virgen de Consolación y Correa. Ahora me da mucha alegría porque sabéis que el vicario parroquial, el vicepárroco, es un agustino, ¿no? Y bueno, pues he vuelto otra vez a mi infancia y a mi juventud, estando con un agustino, porque es con ellos vivir pues los momentos también tan preciosos de la infancia y de la juventud. Y en algún momento los agustinos me habían hecho esa oferta vocacional, pero no ni me la planteaba. Es decir, yo le admiraba, me encantaba, participaba, pero para mí el colegio era el recinto, digamos, donde se aprendía, etc. Pero yo la fe la vivía en la parroquia, muy cerquita. Yo he nacido en la Plaza de la Merced, quien conozca Málaga, calle Paz de Campo, es una calle paralela a la Plaza de la Merced, y pertenecía a la parroquia de Santiago, que también para quien se sitúe, en la Plaza de la Merced nació Picasso y en esa parroquia también está bautizado Picasso. Y es curioso porque en la puerta pone: en esta parroquia fue bautizado Picasso. Y yo siempre le decía al párroco anterior, que era muy buen amigo, a don Manuel Pineda, digo, pero apenas que yo esté puesto allí, que aquí se bautizó Picasso, con la gente tan importante como nosotros, y buenos cristianos que no hemos bautizado aquí, tendría usted que poner toda la lista, ¿no? Y nos hemos reído mucho, ¿no? Y estando en la universidad, yo participaba con Francisco García Mota, que todavía vive y es compañero en el Cabildo Catedral, un hombre extraordinario, profesor primero de religión y después de pedagogía en magisterio, lo que ha sido la Facultad de Ciencias de la Educación. Pues él era el capellán de ese grupo universitario y nos reuníamos por la Plaza de la Constitución, en la Iglesia del Santo Cristo, y ahí venía con muchísima frecuencia don Ramón Busarray, entonces era el obispo de Málaga, venía a estar con nosotros. Eran encuentros muy interesantes, estamos hablando de los años 70, principios de los 70,
esa ebullición juvenil de contestación al régimen y a una iglesia que también acababa de salir del Concilio Vaticano II, un obispo muy cercano que rompía molde, y ahí conocí yo a don Ramón. Mi madre colaboraba muchísimo con la campaña contra el hambre en el mundo y estaba también en la Acción Católica y tenía, digamos, una buena relación con don Ramón también. Y bueno, cuando terminábamos allí en la Plaza de la Constitución, pues siempre acompañábamos a don Ramón a su casa, que bueno, vivía en el Palacio Episcopal, un paseillo. Y me acuerdo que una tarde-noche, no sé por qué, siempre íbamos un grupillo con él hasta su casa, pero me fui yo solo. La Plaza del Obispo hasta la Plaza de la Merced, que es la calle San Agustín, poco más, fui todo el rato dándole vuelta. Eso sería final de curso, final de mayo, junio. Yo tenía novia, teníamos proyectos, es decir, estaba estudiando, y que en la universidad. Y me acuerdo eso que cuando llegué a mi casa le dije: mamá, me parece que me voy a ir al seminario. Mi madre dio una carcajada impresionante, es decir, digo, y un poco le expliqué, pero bueno, no, eso, mi madre no me quitó las ganas, pero tampoco me animó mucho. Mi padre había muerto en el año 74, esto sería el año 75, 76, y bueno, pues el caso es que eso era el mes de mayo final, y en septiembre entré al seminario. Es decir, que ni yo mucho, no me lo planteé mucho. Yo fui a ver a don Ramón, es decir, a los pocos días fue y mire, usted me ha hecho esta propuesta, a mí me sigue dándole vuelta a la cabeza y en el corazón, y bueno, pues parece que esto es lo que yo como que no estoy tranquilo. Me acuerdo que se lo comenté a la chica con la que estaba saliendo, a Carmen, y le costó integrarlo, pero después yo sé que se dio cuenta que era algo verdadero, que no era como esto, acabamos aquí y una manera de acabarlo, pues me voy, ¿no? Ella después se ha dado cuenta que bueno, por la fidelidad de Dios y por la misericordia, llevo 40 años ya en este camino del sacerdocio. Y después siempre ha habido una broma muy grande. Don Ramón siempre le decía a mi madre cuando se la encontraba, ¿no? Bueno, que tu niño va para adelante. Bueno, mi madre siempre jugó a dejar como la puerta abierta, es decir, si no es tu camino, vuelve. Es decir, la casa está abierta, no pasa nada. Y me acuerdo que yo, un 11 de junio, en la parroquia del Corpus Christi, donde está ahora precisamente de párroco don José, el anterior párroco de aquí de la Encarnación, ¿no? Pues recibí de mano del obispo el orden sacerdotal. Por lo tanto, y me acuerdo que al terminar la misa en la que fui ordenado con otro sacerdote, con otro compañero, Manolo, que ya está en el cielo, pues él se dirigió a mi madre y le dijo: ¿qué, Carmen, ya te lo crees? Porque mi madre siempre había dicho, bueno, ya hasta que no lo veas, esto, porque fueron 6 años de camino y bueno, pues en gran medida le debo, por lo menos la oferta vocacional a don Ramón, al que siempre le estaré muy, muy agradecido, ¿no? ¿Cómo recuerda usted su primer destino? ¿Cómo fue? Hoy mi primer destino bueno, el primer destino más cortito fue siendo de diácono, que me mandaron con otro compañero que entonces era seminarista y que conoceréis quizá porque ha estado mucho tiempo de párroco en el Rocío de San Pedro de Alcántara, don Alfredito, que le decíamos nosotros. Pues nos mandaron a unos pueblos de la Sarquía, Benagalbón y Moclinejo, yo como diácono, él era todavía seminarista, a atender los fines de semana a ese pueblo porque no tenía cura. Como diácono me encargaba de los bautizos, las bodas, la catequesis, y cuando era posible un cura iba y celebraba la misa, y si no, pues yo hacía una celebración. Ahí donde empecé ya, digamos, una tarilla. En el verano, como me ordené en junio, en el verano me mandaron a la cala del Moral, que entonces no era la cala de ahora, era una barriadilla, y ahí no estaba el templo actual tan precioso que tiene. La misa se celebraba los domingos por la tarde allí en medio de una explanada, porque iba muchísima gente de veraneante, y tuve esa experiencia junto con ir a un pueblillo de la Sarquía, Arena, que llegaba a las 10 de la noche los domingos a celebrar la misa. Pero ya mi primer destino como párroco fue a 2 pueblos de la serranía de Ronda, Cartagena y Parauta,
y vicario parroquial del Socorro de Ronda. Y eso fue una experiencia impresionante. En el Socorro estuve con un sacerdote, don José Parra, benemérito. Es un sacerdote compañero de don Rodrigo Bocanegra, de esos que forjó don Manuel González, San Manuel González, el obispo del Sagrario. Una persona de una sencillez, de una humildad, de una austeridad, de una manera... Y sobre todo una persona de un respeto. Yo siempre digo, hay que ver, en 20 meses, solo estuve 20 meses allí, pero en 20 meses lo que este hombre me aguantaría a mí, el cariño que me tenía. Es la primera vez que yo en la vida alguien me llamaba don José Antonio, porque él era don José, y yo también era José, entonces ya era don José Antonio. Y me lo consultaba todo. Yo que era un chabea, él era un sacerdote venerable, ¿no? Y bueno, de él aprendí muchísimo, también le estoy tremendamente agradecido. Y después en dos pueblos muy pequeños, Cartagima y Parauta, que ahora me encontré aquí en Marbella con personas que me dijo, bautizó hasta mi nieto en Cartagima. Y en Parauta tuve una experiencia también. En Parauta me tocó la visita pastoral del obispo, de don Ramón. Vosotros habéis tenido hace 2 años la experiencia de la visita pastoral. Y un pueblo nada, pequeño. Y Parauta tendría poco más de 1.000 habitantes. 200, 300 habitantes, censados durante la semana casi nadie, estaban todos en San Pedro de Alcántara. Había un grupillo de crías musalá con una cinta de Radio ECA aprendieron y se sacaron el graduado escolar. Es decir, que en eso estuvimos trabajando, en promocionar muchas cosas. Pero me acuerdo que llegó la visita pastoral a misa, en Parauta iban 3 personas y un perro. Y el vicario, que había sido el párroco el que había atendido hasta que yo llegué a la parroquia, me dijo, mira, aquí vienen 3 personas y un perro, pero si echas al perro, se van 2 personas. Es decir, con lo cual, pues era un pueblo en lo religioso, en lo que la práctica religiosa fría, pero era un pueblo encantador. Yo me enamoré, quizás también porque sería mi primer amor Me acuerdo que cuando llegó la visita pastoral, yo dije, bueno, por el camino, yo fui a Ronda a recoger al obispo, y por el camino, yendo para Parauta, le dije, mire, don Ramón, este es un pueblo de poca participación, no va a ir casi nadie. Me dijo, tú no te preocupes, hacemos lo que podemos. Visitamos a un enfermo, como que el obispo lo hace, y cuando llegué al templo parroquial para la misa, estaba abarrotado. Yo me quedé helado. Pero vamos, llenó hasta el pueblo entero en la iglesia. Tenían una bandita de música, estuvo también la banda de música. Bueno, el obispo me decía, tú, al final terminó la misa y me dijo, tú me has engañado, hombre. Y yo diciendo, no, yo no le he engañado a usted. Después era la patrona del pueblo aquel día y había una procesión. El obispo se entusiasmó, se quedó incluso a la procesión, cortita. Y ya nos despedimos, adiós, pues, porque al día siguiente íbamos a otro pueblo, él se fue para Ronda. Y yo lo llevé, y a la vuelta, cuando yo volví al pueblo, me dice, así un poco la gente, me dice, ¿qué le ha parecido? Muy bien. Y dice, cuidado, don José, que esto no lo hemos hecho por el obispo, esto lo hemos hecho por usted, porque queríamos que el obispo le pusiera buena nota. Es decir, había ahí un cariño humano, que ojalá después el Señor lo haya transformado en amor sobrenatural a él, ¿no? Pero bueno, lo recordaré siempre. Después yo no he vuelto a Parauta, yo hace 40 años estuve allí, ya no he vuelto, porque tengo costumbre de no volver a los lugares donde he estado, ¿no? Pero he vuelto, digamos, como cura para hacer nada allí, pero me enseñaron mucho. Tengo también una anécdota de Benagalbón, pues, era muy jovencillo, siempre corriendo por un lado para otro. Creo que había un señor Enrique, una persona que había sido republicana, pero un hombre muy interesante. Y 2 expresiones que también me ayudaron mucho en mi vida. Una, que yo iba un día corriendo y le pregunté la hora y me dijo, de día. Me dejó listo. Voy diciendo, ¿qué maldad? Pero usted, que aquí en un pueblo tan pequeño, que hace usted preguntando la hora. Y después él siempre decía, siempre, cuando yo iba a tomar café al bar, siempre decía, mal estamos gobernados, peor si gobernaran los curas. como diciendo,
ustedes no se metan en lo que no les toca, ¿no? Porque era la época de la transición, donde había muchos curas que se habían metido, digamos, incluso en una política partidista, porque política hacemos todos. Los curas no son apolíticos porque no son ángeles. Tenemos nuestras preferencias, etcétera. Pero como cura tú no puedes ser partidista, porque entonces estás rompiendo una comunidad donde hay un montón de personas, cada cual tiene su idea, su proyecto y y el partido que le va y tal. El cura, pues como cualquiera, pues votará, pero digamos no puede ser partidista porque entonces rompería la comunidad, ¿no? Estoy viendo una foto muy bonita con el Papa Francisco. Bueno, yo es que desde el primer momento me enamoré del Papa Francisco. No lo sé si es que también por haber estudiado con las franciscanas y los franciscanos misioneros, aquello ya lo traía yo a machacamartillo. Y claro, me gustaría que nos contase esa anécdota. Pues mira, esa anécdota es un congreso. Sabéis que yo he estado 27 años dirigiendo, en nombre de la Iglesia de Málaga, los colegios diocesanos, dentro de los cuales está Bocanegra, Chamendi, por aquí cerca Juan 23 de Estepona, y hasta 31 colegios. Me lo pidió don Fernando Sebastián en la época que era administrador apostólico de Málaga, y después seguido con don Antonio Dorado y también con don Jesús, hasta apenas hace 2 años. Y se convocó un congreso, Escola Ocurrente. Ahora el Papa era una experiencia educativa que él había impulsado como arzobispo de Buenos Aires y que después ya la llevó, digamos, al Vaticano, y ahora ya incluso es una fundación pontificia. Era nada jurídicamente y ahora es una fundación pontificia de gran fuerza. Y el primer congreso, que ya se hace en Roma siendo Papa, para unas 60 personas, por estas carambolas de la vida, tuve la oportunidad con un profesor de la fundación, con Miguel Micri, que decimos nosotros, el director de la escuela deportiva, Miguel Rueda Román. Nos invitaron porque en su colegio hacían una experiencia que llaman de familia, es decir, los alumnos de cuarto de secundaria se unen a los niños de infantil de 3 años y lo hacen, lo ahijan, lo prohijan, que ahora no me sale la palabra, ¿no? De manera que el mayor de cuarto de secundaria cuida del niño en los encuentros. Y así, los grandotes que siempre en la fiesta arman el follín, como tienen que estar cuidando a los niños, a sus hermanos pequeños, pues y eso hace, y los pequeños se sienten importantes porque están con un mayor. Y así van, el de cuarto al de infantil de 3 años, el de tercero al infantil de 2 años. Entonces, esa experiencia gustó mucho y nos invitaron a que en el Congreso la tuviéramos. Y el Papa siguió en vídeo, de donde fuera, pues iba siguiendo el Congreso, intervino varias veces, pero la última tarde la dedicó a estar con nosotros. La última tarde ya no éramos 60 personas. El aula del sínodo se llenó, porque claro, era el Papa que venía, y allí aparecieron congresistas que no lo habíamos visto. Bueno, pues todo el mundo que quería ver al Papa. Y entonces el Papa, que nos dijeron que iba a venir un ratillo, se tiró toda la tarde con nosotros, y a mí el gesto que ya me enamoró, que allí llegó un monseñorino de estos, ¿no?, a decirnos pues cómo teníamos que portarnos, cómo teníamos que hacer, incluso decir que había unos sponsors que habían ayudado un poquito a que el Congreso se realizara, porque el Papa lo que hace también es a grandes marcas le pide colaboración, porque el Papa dice que Internet es la riqueza de hoy y que la gran pobreza no está conectado. Entonces él quiere que hasta en la esquina más perdida del mundo llegue Internet, y llegue el deporte, y llegue el idioma. Entonces, es un hombre muy interesante. Bueno, pues ahí había una serie de sponsors que iban a hacer donaciones precisamente para todo este tema. Estaba el Club de Fútbol Barcelona, me acuerdo perfectamente, y entonces estaban también otras asociaciones, y había un periódico de un país latinoamericano, que era un periódico muy familiar, y habían venido pues los dueños del periódico, en una cadena de información, habían venido y eran unos hombres muy religiosos. Él y ella eran unos señores, los fundadores, pues ya bastante mayores, y venían también sus hijos, etcétera. Llegó el monseñorino y dijo: en el momento en que el Papa va a entregaros un certificado de participación, de colaboración y tal, solo por institución 2.
solo por institución 2. Bueno, pues el Papa, que cuando llega el Papa, primero le habían puesto ahí un sillón, que dice que el sillón no, se sienta en una silla como todo, en fin, todas las cosas. Ese estilo que le va a él, ¿no? Interviene, se deja preguntar por los que estábamos allí, etc. Muy, muy cercano, muy familiar. Ay, no había dicho el monseñorino que al terminar el Papa a una pequeña representación saludaría, que ya tanta gente no podía ser, y ahí todo el mundo dijimos, ¿y quién será la pequeña representación? Bueno, pues el Papa termina la de esta, empieza a hacerse, van bajando dos, y el Papa se da cuenta que están estos abueletes del periódico de Latinoamérica, empiezan a bajar, y en vez de bajar dos, van bajando 4. Y alguien se le acerca del equipo de orden y le dice que no, que solo 2. De modo que los abueletes se dan media vuelta. Porque el aula del sínodo está digamos, la presidencia está abajo y tú vas subiendo así como un anfiteatro, ¿no? Bueno, los abueletes se vuelven, el Papa se da cuenta, y ¿sabéis lo que hace? Termina el acto de dar y tal. Entonces él se sale de su sitio, sube las escaleras, llega a donde están los abuelos y los saluda. Y dice, el Papa cumple. Es decir, ustedes han cumplido, pero el Papa puede saltarse el protocolo. Entonces, bueno, es decir, es que te gana. Es decir, y ahora al terminar estábamos allí más de 300 personas. Y entonces el Papa dice, no, yo saludaré a todos. De modo, y esa es la foto. Y a mí me llama poderosamente la atención que éramos, es decir, yo que soy una persona bastante nerviosa, ¿no? Y muy impaciente, tengo aquel cartel, no señor, dame paciencia, pero dármela urgentemente, pues me llamó poderosamente la atención de que él, cuando tú te acercas a saludarle, una palabra, él te mira, te escucha a ti, no está mirando a ver por dónde va la fila, ¿no? A ti. Y me acuerdo de eso, ¿no? Que me dijo, siga trabajando en este mundo, ¿no? Y rece por mí, esa expresión que la tiene siempre, ¿no? Y rece por mí. Yo estuve también con Juan Pablo II, que está ahí en el lado de arriba, que un papa santo, ¿no? Y bueno, pues no, tenía otro estilo era mucho más nervioso que en ese aspecto que el Papa Francisco, y santo, ¿eh? Pero me acuerdo que en el saludo íbamos a la misa a los colegiales, que estábamos en los colegios de Roma, muy temprano, a las 6 de la mañana, a su capilla particular, y al terminar pues nos saludaba a todos, pero aquel saludo era rápido y me acuerdo que nos daba a todos un rosario para la mamá, ¿no? Y tal. Pero mientras te estaba saludando a ti estaba mirando al de al lado. ¿Por qué? Porque el Papa Juan Pablo empezaba la vida pública a las 6 de la mañana y la terminaba a las 10 de la noche. El Papa no hacía nada que no estuviera rodeado, que eso también tiene un mérito muy grande. ¿Os acordáis que cuando llega Benedicto XVI se acaban las misas con participación de fieles, porque ya era una persona que había tenido un hito, ya mucho más mayor, pero el Papa desayunaba con gente, almorzaba con obispos, una reunión, otra reunión. Era impresionante la capacidad de trabajo que tenía Juan Pablo II, ¿no? Y eso también le hacía que era mucho más, también era más nervioso. Este es un hombre, es un argentino que ejerce de argentino, ¿eh? Y además, ¿sabes lo que también por qué no un poco nos cautiva? Oye, porque le entendemos muy bien, es que habla nuestro idioma. Además, esas coletillas que te deja con tanto humor, es que para mí son una delicia, porque esa coletilla te da tanto que pensar luego. Y tiene una cosa que es curiosa, ¿no? Yo tengo amigos que del tiempo que estuve viviendo en Roma, ¿no? Que son colaboradores cercanos o colaboradores de los colaboradores del Papa, y cuentan que es una persona exigente, en el sentido que si se disgusta, se disgusta, y que como cualquiera, ¿no? Y bueno, y yo creo que como cualquiera también, lo que más le duele no es tanto que no equivoquemos, ¿no? Sino digamos que se la quieran colar, ¿no? Eso es decir, a él le cuesta mucho todo ese mundillo vaticano, ¿no? De guardar mucho la forma más, pero el fondo. ¿Qué es lo que más nos atrae a los demás? Sí. Porque eso es un feeling, como dicen los ingleses, que te entra al alma. Uh-huh. Bueno, Pater, una cosa, usted llega a Marbella
llega a Marbella y hay una especie de controversia de que se vaya Pepe López, de que no se vaya, de que se le quiere, de que no se le quiere, que cómo será el cura nuevo, que a quién nos han mandado, y usted se hace con el púlpito. Digo con el púlpito por no decir con el pueblo. Usted realmente, para usted, ¿qué ha sido Marbella? Bueno, lo sabéis porque yo creo que lo he contado más de una vez, ¿no? Marbella para mí es vacaciones, porque vivía mi abuela paterna, y cada vez que llegaba las vacaciones mi madre nos subía en el portillo, pum, para Marbella. Y junto con mi abuela y mi tía Beatriz, que vive a Dios gracias con 90 años, y aprovecho porque lo va a ver el programa para saludarla, porque es el ancestro que tengo, lo único que me queda por encima de nosotros, ¿no? Porque mi familia es cortita, somos 5 hermanos, pero por arriba ya me queda solo mi tía Beatriz, ¿no? Entonces, yo de Marbella recuerdo eso, pues pasármelo muy bien. Mi tía vivía ahí en la plaza del General Chinchilla, aquí al lado de la plaza de los Naranjos, ¿no? Donde está el ayuntamiento. Una plaza absolutamente diferente como ahora. Ahí jugábamos al balón, nos regañaba el policía municipal, arrancaba como cualquier niño haciendo gamberrada y tal, y en el centro, ¿no? Venía a la parroquia, por supuesto, a misa. Había un coadjutor, don Manuel Hidalgo, también, que se tiró mucho tiempo aquí con don Rodrigo, que trabajaba muchísimo con los niños y con los jóvenes, y bueno, y en verano pues nos llevaba a la playa, íbamos al cable, lo que llaman ahora el cable, a la bajadilla, y por las tardes nos íbamos a la piscina del albergue África. Entonces mi vida aquí era muy cercana a la parroquia, pero pasándomelo en grande, ¿no? Con don Rodrigo tuve una relación posterior, ya cuando yo era más mayor, pero don Rodrigo, yo entro al seminario en el año 76, ya había muerto don Rodrigo, que como sabéis murió, no sé, me parece en el año 74, ¿no? O 73 o 74, 73 por ahí moriría don Rodrigo. Yo tengo una experiencia muy simpática, que vine a traer una cosa de la campaña contra el hambre, Mano Unida, lo que era entonces, lo que ahora Mano Unida, que me lo había dado mi madre, y bueno, estaba él encantado porque donde están ahora los salones parroquiales, ahí había hecho un parque infantil. Y entonces yo ya era un mozalbete y toda su ilusión era enseñarme a mí el parque infantil, que a mí me no podía imaginar, con 17 o 18 años el parque infantil a mí no era. Pero él lo acababa de hacer y estaba muy contento, ¿no? Yo tengo eso. Marbella es un sitio donde yo he venido siempre a descansar y a de vacaciones, incluso ya siendo cura, que he conocido al resto de los sacerdotes que ha habido por aquí, venía siempre a descansar. Y por lo tanto, cuando por primera vez he venido a trabajar, es ahora como párroco de la Encarnación. Mira, y entiendo perfectamente pues el cariño a Pepe. Yo a Pepe también le aprecio muchísimo, le quiero, porque lo tuve de alumno en el seminario y me ayudó muchísimo, porque yo fui de rector del seminario menor y él era el mejor monitor del mundo. Si habéis tenido un cura, bueno, yo no digo que no lo merezáis lo mejor, pero buenísimo, con una capacidad de trabajo impresionante. Yo me encuentro en una parroquia muy bien organizada. Cada uno tenemos nuestros tics, y evidentemente yo lo haría fatal queriendo ser un imitador de Pepe, ¿no? O de don José, como vosotros le llamáis, ¿no? Para nada, somos muy distintos, muy diferentes, pero yo valoro enormemente el trabajo que durante 13 años él ha hecho aquí, y lo ha hecho además muy bien. Y no voy a poner ahora todas las cosas que ha hecho bien, porque igual también, digamos, me dejo alguna en el tintero, pero bueno, aquí hay unas cofradías bien integradas en la parroquia, aquí hay una caridad de primer nivel, aquí hay una atención a todo el que pasa, una iglesia completamente abierta, es decir, unas instalaciones austeras, pero completas, es decir, un trabajo que se nota, ¿no? Un trabajo que se nota. Sería injusto, injustísimo decir, aquí llego yo y esto es, ahora vamos a empezar. Esta parroquia lleva desde 1500 abierta, ¿no? Y yo creo que cada uno de los que ha venido ha ido haciendo lo que ha podido. Tenemos la inmensa suerte vamos a tener ya mismo a un párroco poco anterior a nosotros, es decir, que va a ser santo, Vera Medialdea, ¿no? Que no era de Marbella, pero era el párroco de Marbella, y fue martirizado precisamente en los luctuosos sucesos del año 36 aquí
aquí en Marbella, ¿no? Y después tenemos a 3 marbellíes, 3 sacerdotes marbellíes, que también también van a ser beatificados próximamente. Joaquín Belón, Enrique Canto Gallardo, que es familiar mío, es primo hermano de mi padre, y otro que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que estaba de párroco en Mija y también era hijo de Marbella, ¿no? Viene usted, aterriza y todo el mundo dice, ¿qué nos dirá? Y usted resulta que nos dice todo lo que queremos oír. Es decir, yo no sé cómo, a usted un angelito le inspira y dice, bueno, estoy aquí y me vais a ver quién soy, vengo al descubierto. Y usted de pronto, bueno, esa primera se saca, siguiendo la orden de la última carta pastoral de don Jesús Catalá, se saca los cursos formativos. Con lo cual se gana usted a la gente. Todos pensábamos al principio, ¿qué será esto? ¿Qué nos va a endosar? Y resulta que desde la primera charla usted se gana a la gente. Es más, se gana a la gente de forma que la gente quiere volverla a escuchar. Porque cuando se les manda las copias, ellas los vuelven a escuchar. Y las vuelven a escuchar otra vez, con lo cual les va a venir muy bien, porque si ahora hay que puntuar algunas cosas, les van a recordar. ¿Cómo está usted viendo el desarrollo de las charlas? Bueno, la charla, una línea prioritaria en la diócesis, vamos, y digamos en la pastoral de la Iglesia, cristianos laicos adultos. Y la manera de ser adulto y libre, cuanto mayor formación, uno es más maduro, más libre y más ocupa el lugar que le corresponde en la Iglesia. Es decir, que laico no significa al laico del cura. Es decir, que laico es, digamos, una vocación tan importante como la vocación del sacerdote, cada uno, con cada cual con tareas diversas y siempre en comunión. Bueno, yo tengo el regalo inmenso, que tampoco es digamos, nada merecido por mí, de que los señores obispos que me han tocado han cuidado mucho la formación a mí. Yo tuve el privilegio, ahora era más sencillo, pero de ir con otros compañeros a Roma a estudiar, cuando no era lo común. Málaga llevaba pues muchos años sin que nadie saliera fuera, y fuimos nosotros los pioneros, y bueno, pues ahí recibo una formación grande, la que había recibido antes en el seminario. La formación civil como maestro y licenciado que también tenía. Me encanta el tema de la enseñanza, y bueno, pues eso son datos a favor. Y después, digamos, una de las cosas que sí tengo es que soy incapaz de decir algo que no me haya, digamos, a mí calado fundamentalmente, ¿no? Yo creo que la teología no es para un grupito de una élite, la teología es para todos. Y bueno, y yo creo que si la presentamos bien, con toda claridad, con verdad, pero también con sencillez, hacemos que la gente se interese, ¿no? Estamos siguiendo el catecismo, y había muchas maneras de hacerlo. Una es, digamos, marcándonos ahí, no se trata tanto de que yo me dedique a demostrar todo lo que sé y aburriendo al personal, sino más bien creando, digamos, ese de corazón a corazón, ¿no? Que es la manera. Yo creo que ahí a mí me encanta cómo los apóstoles se lanzan a la aventura de hablar de Jesús, y lo que provocan es que la gente, digamos, le termine preguntando, ¿y qué tenemos que hacer, no? Porque ha sido una predicación de corazón a corazón, ¿no? Bueno, y yo me imagino, yo no hay, me parece que os lo dije con toda claridad, no traía nada preconcebido, en absoluto, sabía detrás de quién venía, y por lo tanto estaba convencido de que había un trabajo bien hecho, a todo nivel. Había tenido la suerte de acompañar en algún rato, como era vicario general, a don Jesús en la visita pastoral, y conocía ya, es decir, yo conocía Marbella, pero no había estado nunca en ninguna de las parroquias, ni se me había ocurrido meterme en nada, porque yo tenía otra vida y otra historia, ¿no? y otras cosas, y otras ocupaciones y otras preocupaciones. Pero sí había tenido recientemente. Y además el verano anterior había estado con el final de la visita pastoral en el Rosario de la Aurora de la Virgen del Carmen, que aun siendo yo, habiendo venido tantas veces a Marbella,
sabía de la devoción a la Virgen. Había venido también cuando le hicieron, cuando como hijo del pueblo o nieto del pueblo, había venido cuando le hicieron patrona, copatrona con don Bernabé de la villa de Marbella, pero me impactó enormemente ese rosario, ¿no? Porque no conocía yo esa faceta de Marbella, ¿no? Y la verdad es que el afortunado soy yo. Es decir, que no me he ido encontrando con una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y también me ha ganado el alma. Es decir, aquí la gente llega sencillamente a saludarte, que soy feligrés y quería saludarle, que me he enterado que ha llegado por aquí, ¿cómo está? Es decir, cosas que eso, soy malagueño, pero en Málaga ni a soñar. Es decir, yo creo que mi buen amigo Pepe, que está allí en el Corpus, donde yo estuve 11 años, hace 3, eso habrá ido en los domingos a la hora de la misa a alguien que tal, pero esa acogida de pueblo, eso lo tiene Marbella, ¿no? Que no ha perdido, curiosamente, a pesar de ser una ciudad tan como Roma, una ciudad aperta, ¿no? Una ciudad muy abierta, no ha perdido sus raíces como villa, como pueblo, ¿no? Marbella la mundana tiene su fase cristiana. Sin duda, sin duda. Que es que mucha gente nos tiene catalogado de una manera errónea. Absolutamente, absolutamente. Es decir, aquí no es todo brilli brilli. Es decir, que aquí hay también mucha gente muy trabajadora, la mayoría. Es verdad que hacer una ciudad turística y hacer una ciudad, digamos, pues que tiene muchas posibilidades, pues bueno, y también gracias a eso. Más de 150.000 personas pueden vivir en Marbella, porque la industria de Marbella se llama turismo y no hay otra. Entonces no podemos estar, digamos, machacando a la industria. Es decir, que hay que perfeccionar, bueno, pues de acuerdo que sí, pero siempre con alternativa. Es decir, si turismo no, es porque hemos encontrado algo que dé de comer a más de 150.000 personas, que son las que viven aquí. Y de hecho, lo sabéis porque vosotros participáis muy de dentro y muy de cerca de la vida de la parroquia, ¿no? Es decir, se ha multiplicado por 2 las personas que vienen a Cáritas y que no se nos multipliquen por 3, porque de hecho, es decir, hay cantidad de gente, bien porque pierden el trabajo, y otras que aún no teniendo trabajo, el trapicheo alrededor del turismo les mantenía. Ahora la cosa se está poniendo muy mal, ¿no? Tenemos inquietud por saber, sí, porque estamos enamoraditos también de Fratelli Tutti, esa encíclica maravillosa que tanto nos une a la fraternidad universal y que muchos lo hemos vivido, lo hemos sentido. Por eso cuando he visto el plato de paz del mundo, todos uno, nuestro lema, lo llevamos ya hace 25 años. Después de estas charlas formativas, tendremos algunas otras referentes a Fratelli Tutti, porque estamos de verdad muy esperanzados en que así sea. Por supuesto que sí, y de hecho mi deseo, y no solo por mí, sino por distintas personas a las que vamos a invitar, sería trabajar todo lo que y ir profundizando en todo lo que va haciendo actual, ¿no? Esta charla que estamos teniendo, estas primeras 15, ha ido también más en la línea porque el obispado le pide a los cofrades tener una cierta formación, que no sé cómo la van a evaluar. Muchos están en las escuelas teológicas, ¿no? Que van los jueves a la parroquia del Calvario, pero todos no pueden ir y además tampoco todos caben. Y entonces esto va en esa línea de que ellos también pues tengan esa formación y hemos empezado por el catecismo, pero mi idea es justamente esa. Y si habéis dado cuenta, ahora para el sábado, para el retiro, hemos pedido que venga a José Emilio Cabra, que digamos experto en espiritualidad, y que seguro nos tocará algún tema de actualidad para que lo incorporemos, digamos, a nuestra oración, porque es decir, nada de lo que acontece en el mundo, de lo que es ajeno a la fe. Es decir, aquí podía venir alguien que nos hablara del seso de los ángeles, pero eso no nos va a ayudar a crecer, ni a crecer como cristianos, ni digamos a profundizar espiritualmente, ¿no? Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención y es la cantidad de personas que tanto en la misa de la mañana como la tarde participan diariamente en la Eucaristía, ¿no? Es decir, es verdad que Marbella es muy grande,
pero yo hago, que comparar está mal, pero bueno, no puede uno evitar de hacerlo, y te das cuenta que esta es una parroquia, digamos, es verdad que tiene un estilo tradicional, pero que tenga ese estilo no es malo, porque la tradición bien entendida es necesaria. Al fin y al cabo, nosotros somos parte de una tradición, es decir, que viene del Señor, ¿no? Sin duda, sin duda. La tradición es la que nos hace crecer. Bueno, padre, no le quiero retener más, estoy encantada, gracias por habernos atendido, sabe que lo que necesite aquí estamos. Y no teóricamente, lo he comprobado y lo voy comprobando de una manera prácticamente, es decir, soy yo el que os agradece una vez más ese esfuerzo, ese trabajo que estoy haciendo también con la página web de la parroquia, es decir, que son tantas cosas, es decir, el mundo de la comunicación que quizás a veces la Iglesia no ha cuidado o ha descuidado o ha pensado que no era tan importante, es fundamental, y hoy vosotros eso lo hacéis, y soy eso, permitís que el rumor de Dios se sienta. Cuánta gente que no vendría, que no se enteraría, a través de Jesús Televisión le llega una palabra, digamos, de salvación, ¿no? Pues gracias a vosotros de corazón. Gracias. Aquello que Él me dio, hoy quiero compartir mi ilusión por los demás, y esta es la razón por la que digo que